como cada lunes, por hacernos el favor de acompañarnos a esta conferencia de prensa del Partido del Trabajo. Queremos fijar una postura respecto a las declaraciones del mandatario estatal que emitió a través del comunicado sobre el proceso electoral. Pues observamos que sacaron del cajón de los buenos deseos el borrador de un discurso reiterativo que no contiene nada de fondo. Los hechos violentos registrados en las últimas semanas son un signo de que la seguridad, la tranquilidad y la paz no están garantizadas en el Estado. Alonso Reyes no puede presumir que en Zacatecas se tiene un clima de tranquilidad social. El exhorto que hace el Ejecutivo a los servidores públicos para que se abstengan de hacer uso de los recursos y no participen en proselitismo electoral en horarios de trabajo es un llamado que ni el propio gobernador se cree. Existen muchas formas para que desde las esferas del gobierno se influya en el electorado. En lo que va de su mandato, y ustedes recordarán, en reiteradas ocasiones, bajo diferentes argucias, mañas y triquiñuelas, el PRI gobierno ha metido las manos en los procesos electorales. Tampoco creemos que exista sanción en contra de algún funcionario público en caso de infringir la ley. Y es que, todos ustedes lo saben, hemos vivido durante 4 años en una absoluta impunidad. Por otro lado, permítanme hacer algunas breves apreciaciones en torno al mensaje que pronunció Jaime Santoyo, secretario general de Gobierno, en el acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución Política de México. Con seriedad y respeto atendemos al llamado a trabajar por una democracia más digna. Sin embargo, tenemos nuestras dudas sobre el concepto que tiene el encargado de la política interna del Estado sobre democracia. Este concepto va más allá de pedir que no se denoste y se ofenda. La democracia es inclusión, vocación de servicio, ética y civismo. Democracia también es transparencia y congruencia. La democracia significa gobernar para todos. Sin embargo, esta administración se ha caracterizado por su incapacidad, falta de sensibilidad y opacidad ante la aplicación de los recursos. Es incongruente que un día esté el secretario de Gobierno, Jaime Santoyo, haciendo un discurso alusivo a la democracia, y al día siguiente el gobernador del estado dé a conocer que se construirá un centro cultural con una inversión de más de 250 millones de pesos, que fueron recursos que todos sabemos se etiquetaron bajo los festejos del centenario de la toma de Zacatecas, que por cierto con mucha opacidad se administraron y que aparte debieron haberse ejercido antes del 31 de diciembre. Esta es la manera, pues es apenas un ejemplo de cómo es que se maneja el recurso público en el estado de Zacatecas. Es evidente que este acto y todos los que han formado parte de la agenda en las últimas semanas del gobernador, pues no son otra cosa más que intentar hacer proselitismo a favor de sus partidos, de su partido político y de sus candidatos a diputados federales. Intenta sin duda influir en la ciudadanía rumbo a las próximas elecciones. El secretario de Gobierno afirma que estar de un lado diferente al gobernante ni purifica ni da impunidad. Textualmente lo menciona. El sentido de estas palabras es completamente erróneo y se lo decimos. La acotación correcta es: ser gobernante no purifica ni da impunidad. Deberían de entenderlo. Se castigó a Francisco Escobedo, se castigó al director de tránsito, se ha estado atendiendo a todas las denuncias que distintos actores políticos han hecho respecto al mal manejo de los recursos públicos, a la corrupción. Se ha hecho el trabajo en la Secretaría de la Función Pública, que sigue solapando todo tipo de tropelías. Pues no. Entonces es irónico que el nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno pida a los actores políticos, a los partidos de oposición, que aportemos ideas, cuando no es ajeno a ninguno de ustedes que el Partido del Trabajo en un sinnúmero de ocasiones ha hecho diversos planteamientos de forma seria, de manera fundamentada, y que por la soberbia de esta administración pues simplemente no se nos ha escuchado. Por otra parte, en el tema de austeridad no cabe duda que México entra en una fase más aguda de la recesión económica, lo estamos padeciendo todos nosotros. Primero, por la caída de los precios del petróleo, donde nuestro país no previó un plan de contención. Y segundo,
por la reforma hacendaria o la miscelánea fiscal que impulsó Peña Nieto, la cual ha sido un rotundo fracaso. Los mexicanos pagamos más impuestos y el sistema tributario sigue siendo inequitativo. Este recorte al gasto público que fue anunciado hace algunos días afecta al desempeño económico del país. Si se esperaba o se había estimado un crecimiento del 4.2%, pues ahora ya se han bajado las expectativas en ese sentido, tuvieron que reducirse a 2.3%, es decir, la mitad de lo que se tenía previsto que iba a crecer económicamente nuestro país, pues simplemente ya no será posible. Este recorte presupuestal es de 124,000 millones de pesos. A todas las dependencias federales afecta, incluyendo secretarías con alto impacto y vocación social como son Salud, Zagarpa, Educación Pública, Conagua y Sedesol. Es comprensible que el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preocupe a las alcaldías, a los órganos autónomos y a diversas instituciones públicas. Por ejemplo, la disminución del 22% al programa para el desarrollo de zonas prioritarias de la Sedesol pues va a afectar sin duda a los municipios más pobres, incluyendo muchos de ellos zacatecanos. Este programa contempla la entrega de apoyos para vivienda, como drenajes, techos, agua potable, que como podrán ustedes observar, pues son servicios básicos de infraestructura y que lamentablemente con este recorte muchas familias ya no podrán ser beneficiadas. El recorte en Zacatecas es de 10 millones de pesos, con lo que dejará de apoyarse a 400 viviendas, por lo menos así nos lo da a conocer en declaraciones recientes el delegado. Existe otro dato preocupante: el 36% del presupuesto total de la Secretaría de Desarrollo Social que se destina para el programa de apoyo a los adultos mayores o pensión para adultos mayores, pues habrá de reducirse ante la falta de sensibilidad de las autoridades federales hasta en un 5%, o dicho en cifras, pues en de 2.000 a 250 millones de pesos, que quiere decir que poco más de 3.500 ancianos pues dejarán de recibir este apoyo. Sin duda, pues también tendrá impacto en algunas dependencias como son la Sedesol, la SEP, Zagarpa, Semarnat, Secretaría de Educación, la SCT, un impacto realmente considerable. Paradójicamente, en Zacatecas se tiene registro de ser el primer lugar en entrega de televisores digitales, un producto que pues bueno, no es de primera necesidad. Se han repartido más de 32,200 televisores, principalmente a personas de la tercera edad y en situación de extrema pobreza en 16 municipios de Zacatecas. O sea, vaya, son las ironías con las que se está administrando el recurso público. Por un lado hay recorte y por otro lado se implementan programas de carácter social en el que el beneficio para las familias que no tienen nada que comer es que tienen una nueva televisión de plasma, ¿no? Y Zacatecas ostenta pues ser uno de los estados que más beneficiado ha sido de este programa. Según los datos oficiales, cada televisión cuesta alrededor de 2,000 pesos. O sea, eso es lo que está costando la voluntad de la gente, el voto en nuestro país, en nuestro estado, 2,000 pesos. Regresando al tema económico, pues creemos que el gobierno del estado debe sujetarse a un plan de austeridad. ¿Por qué estamos hablando pues de que las expectativas de crecimiento económico en el país no van a cumplirse? Así lo han declarado las autoridades hacendarias, que va a haber ciertos recortes y que a Zacatecas va a impactar, porque sin duda la reducción que viene para el estado de Zacatecas también es significativa y tenemos que encontrar una manera de poder compensar o contener este desequilibrio económico financiero que habrá de venir a cada una de las dependencias ya en el recurso que estaba previamente etiquetado. ¿Qué proponemos en el Partido del Trabajo? Pues sin duda que este año podemos y debemos reorientar los recursos para apoyar a los sectores más desprotegidos. Hay un sinnúmero de recomendaciones que hace Coneval y que en Zacatecas deberían de tomarlas muy en cuenta y que son respecto a la disciplina fiscal. Algunas propuestas: optimizar la eficiencia operativa, transparentar el uso del recurso público, en el que es muy importante que se pueda informar con claridad cómo se aplica el gasto público de una manera comprensible, completa, oportuna, comparable y confiable.
el que el gobierno estatal pueda gestionar, y que esa es una urgencia, recurso extraordinario ante la federación. Pero para que pueda tener cara Miguel Alonso de pedir recursos extraordinarios a la federación, pues sin duda tiene que sujetarse a un plan de austeridad. Primero tiene que apretarse el cinturón en algunas dependencias que, por si no tiene idea él o parte de su gabinete, pues nosotros le queríamos orientar cuáles son las partidas presupuestales que pueden reducirse sin que afecte a la vida pública y particularmente a la política social en el estado de Zacatecas. Entonces, tenemos en el Partido del Trabajo la proyección de que con algunas medidas verdaderamente modestas se pueda reducir una bolsa incluso de hasta 85 millones de pesos de inmediato, y que se pueda ampliar en un periodo muy corto de tiempo. ¿De qué manera? Que se reduzca el 20% del presupuesto de la jefatura de la oficina del gobernador. Esto significa un ahorro de 26 millones de pesos, y pues naturalmente que no impacta en la vida de la mayoría de las familias zacatecanas. Que se reduzca en un 15% el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno, lo que representaría un ahorro de 48 millones de pesos. Que la Secretaría de Administración reduzca, fíjense, apenas un 5%, que son 9 millones, de una partida que se llama apartado de eventos cívicos, en la que ejerce un mega presupuesto de 39 millones y medio de pesos, y transporte gubernamental 14 millones de pesos. O sea, son partidas, insisto, que no tendrán gran impacto en la mayoría de las familias zacatecanas. Que la Secretaría de la Función Pública, que por cierto es una dependencia obsoleta, que actualmente ejerce un presupuesto de 68 millones de pesos, reduzca apenas en un 3% su presupuesto, y de esta forma nos estaríamos ahorrando 2 millones de pesos. También sería conveniente reducir todos los gastos para los funcionarios de primer nivel en viáticos, combustible, gasolina. De esta forma, y como ustedes pueden observar, apenas en 4 o 5 dependencias de esta administración, en un porcentaje verdaderamente modesto, nosotros podemos hacer una bolsa de ahorros de más de 85 millones de pesos, que puede crecer y que puede destinarse de manera responsable y transparente a una política social que sea incluyente, no solamente electorera, que sea para que pueda compensar todas las gravísimas necesidades que hoy se están padeciendo en el estado de Zacatecas. Insistimos en esta, como en muchas otras propuestas, e incluso respondemos al llamado del secretario general de gobierno. Se necesita sin duda voluntad del gobernador fundamentalmente, pero también de sus principales funcionarios. Nosotros estamos dispuestos a vivir un proceso electoral que abone a la democracia, pero no estamos dispuestos a tener una mordaza, a intentar tapar el sol con un dedo, o a dejar de denunciar las cosas irregulares que están sucediendo en el estado y que están contribuyendo de una manera tan contundente a la descomposición del tejido social que estamos viviendo y de la economía de cada una de las familias zacatecanas, que es nuestra gran responsabilidad y nuestra preocupación en el Partido del Trabajo. Pues de nuestra parte es lo que queremos compartir con ustedes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto la atendemos.